La verdadera cara de la ciudad solo la ven los taxistas y los policías. Otro día hablaremos de crímenes y violencia. Esta noche vamos a hablar de lo que ven los taxistas tras el volante, de las almas errantes que abordan el asiento trasero, de los secretos que se confiesan en el retrovisor y de las criaturas, vivas o no, que solo existen cuando se hace de noche. Aún te quedan unos cuantos segundos para ponerte en un espacio cómodo y buscar algo de tomar para disfrutar estos relatos mientras llueve. Ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Acá donde vive mi mamá, para que te agarre un taxi está difícil. Ella y mis hermanas tienen su casa como a 30 minutos de San Miguel de Allende. El taxi lo tienes que pedir con tiempo. Mis hermanas tienen números de varios choferes. Al que más confianza le tienen es al señor David. Siempre que voy a visitarlas me quedo todo el fin de semana. Hace como 3 meses fui a verlas y antes de que me empezara a poner cómodo, me preguntaron que a qué hora me iba a ir el domingo. Mi mamá hubiera dicho, todavía no llego y ya quieren que me vaya. Es que este fin de semana no trabajan los taxistas, pero le voy a pedir el favor al señor David. Le calculaba que a las 6 de la tarde para estar en la terminal antes de las 7 y salir a esa hora para la Ciudad de México. El domingo a las 6 de la tarde, el señor David ya me estaba esperando a la puerta de la casa. Mi mamá y mis hermanas salieron a saludarlo y a despedirse de mí. Cuando ya estábamos por marcharnos, Brenda se acercó y le dijo, «Señor David, cuéntele a mi hermano de su pasajera de Santa María». No íbamos ni a 500 metros cuando el señor se presentó conmigo. En otras ocasiones ya me había subido a su carro, pero nunca habíamos platicado. El señor tenía una clienta que lo ocupaba todos los lunes a las 4:30 de la mañana. La iba a dejar a la zona de hospitales. Nunca se atrevió a preguntarle cuál era su padecimiento en caso de que estuviera enferma, pues no se veía enferma. A lo mejor trabajaba ahí. La señora se iba arreglando en el camino y casi no hablaba. A veces le pedía al chofer que prendiera la luz para verse la cara en su espejo portátil. «No tiene mucho que me pasó, joven», me dijo el conductor en cuanto tomamos la carretera. Para allá es Santa María, como a unos 40 minutos. Imagínese irse hasta allá a dar la vuelta de a gratis. Lo que le voy a contar me acaba de pasar hace como 2 semanas. Llegó a la casa de la señora a las 4:15 de la mañana. La cita era 4:30, pero la señora siempre salía minutos antes de la hora. Esa vez esperó de las 4:10 a las 4:20 y luego a las 4:30. A las 4:50 encendió el carro con la intención de regresarse. En ese momento tocaron el vidrio. Se sobresaltó y pisó el freno abruptamente. La mujer abrió la puerta de atrás y en lugar de sentarse detrás del asiento del copiloto, se puso detrás de él. Pidió disculpas por haberlo hecho esperar y no dijo más. A lo mejor se demoró porque se terminó de arreglar en su casa, porque esa vez no pidió que prendiera la luz interior. Había momentos en que el conductor sentía que venía solo. Esa mujer estaba sentada exactamente detrás de él.
escondida de su mirada, haciendo absolutamente nada de ruido. El señor David varias veces intentó hacerle la plática, pero ella no lo hizo nada fácil. Respondía con monosílabos. Se fueron callados hasta la incorporación a la carretera. Ahí fue cuando la mujer rompió el silencio. Le dijo al taxista que para dónde iba. ¿Qué le pasa? ¿A dónde me está llevando? El señor estaba muy confundido. A donde siempre, jefa, al centro. Siempre nos venimos por aquí. La señora se asomó por detrás del asiento y lo miró a los ojos en el espejo. ¿Quién le dijo que yo iba para allá, cínico? Vamos para Cerritos. Con mucho gusto, dijo el taxista apretando los dientes. Se fijó que no viniera ningún carro y se echó en reversa. Si tan solo me hubiera avisado, pensó. Agarró el camino que era recto y rápido alcanzaron el límite de velocidad. Pero entonces la mujer se volvió a asomar por detrás del asiento y le dijo que no le pisara tanto. El señor ese día no iba de muy buen humor, pero no por ello venía grosero. No obstante, en ese momento sí fingió como que no la había escuchado. La mujer se hizo un poco hacia adelante y con las rodillas le empujó el asiento. Qué ganas de decirle que se bajara en medio de la nada. Sintió escalofríos cuando la mujer le dijo que sí, que se detuviera, que se sentía mal, que quería devolver el estómago. Dice el señor David que como taxista, cuando una persona te dice que se siente mal, tienes que poner casi el freno de emergencia, porque el pasajero te avisa cuando ya está a 2 segundos de mancharte el vehículo. Se orilló de inmediato, frenó el coche en el acotamiento de grava. Eran pasadas las 5 de la mañana. Ahí no hay postes de luz, no hay nada. La oscuridad se iba a acabar en cualquier minuto, pero en ese momento ocupaba toda la carretera, todo el paisaje. La poca iluminación venía de los faros que cortaban la niebla baja que se pegaba al pavimento frío. El aire afuera estaba helado, húmedo, olía a tierra mojada y a diésel quemado de aquel tráiler que acababa de pasar. No había tráfico, el único sonido era el motor del taxi y, a lo lejos, el llanto de un coyote. David botó los seguros y se bajó rápido para abrirle la puerta. La mujer salió corriendo hacia la maleza, hundiéndose en la negrura del campo baldío, donde abundaban matorrales secos y pastos crecidos. David se quedó parado junto a la puerta abierta del coche, tiritando, escuchando las arcadas violentas que venían del fondo de la oscuridad, sin ver absolutamente nada más que la nada absoluta de la carretera a esa hora muerta. Pasaron los 10, los 15 minutos y la persona no volvía. Fue a buscarla y no se veía nada todavía. Le gritó, pensó que se habría sentido mal y se desmayó. A los minutos se empezó a hacer de día y nada que aparecía la persona. El conductor regresó al carro, coincidencia que el teléfono le estaba sonando. Lo levantó, era de un número desconocido. Contestó y al principio no reconoció la voz, pero puedo decirte que era normal que en cualquier momento del día le estuvieran llamando para pedirle un servicio. Discúlpeme, señor David, que no le haya podido cancelar antes el viaje. Mi mamá falleció la noche del domingo. ¿Su mamá?
¿Quién habla? La persona en el teléfono se disculpó por no haberse presentado, que era el hijo de la señora que le pedía viaje todos los lunes a las 4:30 de la mañana. Precisamente aquella que se bajó del carro en ese preciso punto de la carretera. Al escuchar que el hijo de la señora le decía que su madre había muerto la noche anterior, David sintió que el cuerpo le temblaba. Se quedó mirando el asiento trasero por el retrovisor, con el teléfono pegado a la oreja, esperando ver a alguien ahí sentado, pero el asiento estaba vacío. El vidrio del asiento de atrás a la izquierda estaba empañado. Me dijo que se le secó la boca de tal manera que no podía articular palabra ni responderle al muchacho, mucho menos decirle que esta mañana su mamá sí se había subido al taxi. Colgó sin despedirse. Evitó revisar los alrededores con la mirada. En el horizonte apenas amanecía. Se subió al taxi, cerró los seguros con un botón y arrancó. Manejó los siguientes kilómetros sin encender la radio, con la respiración agitada y la vista clavada en el asfalto. Ahorita que lleguemos a Querétaro le enseño las pruebas, me dijo a mí el chofer. Me llevó a la terminal y ahí sacó su teléfono. Buscó un video y me lo enseñó. Yo ya había notado que ese taxi tenía una cámara debajo del espejo retrovisor, pero no se me ocurrió preguntarle si había grabado lo que me acababa de contar. Me enseñó el video y en los asientos de atrás no se ve nada, pero por ahí como del minuto 40 se asoma una persona detrás del chofer y mira directamente a la cámara. Es una cara aterradora, una cara grisácea, con los ojos demasiado abiertos y la mandíbula caída, mirando fijamente a la lente con la rigidez de un cadáver que lleva horas expuesto al frío. Don David guardó el teléfono, me dio mi cambio y se fue. Recuerda que tus likes y comentarios nos ayudan a llegar a un público más amplio. Tómate un momento para picar el botón y hypear el video. Continuamos. Creo que no es necesario que lo diga, pero quiero que mi identidad permanezca en el anonimato. Hace 7 años conseguí unas placas de taxi. Mi hermano me ayudó con el coche y le invertí mis ahorros. Afortunadamente, poco a poco fue saliendo con el mismo trabajo de diario. Antes ya había manejado un taxi, pero no era propio. Le estuve trabajando unos años a un señor que tenía una base. Yo ya sabía bien cómo era este trabajo. Tenía suficientes precauciones. Si ya era tarde, preguntaba que a dónde nos dirigíamos y no iba para cualquier lado. Como a las 3 semanas de estrenar el carro, cometí el error de subir al taxi a 3 personas que se veían relativamente normales. 2 hombres como de 20 y tantos y una muchacha de unos 18. Ellos se subieron atrás y ella adelante. Hay personas a las que les tienes que pedir que se pongan el cinturón de seguridad si viajan de copiloto. Ella se lo puso en cuanto cerró la puerta mientras arrancábamos hacia el destino. Me dijeron que iban para Ciudad Universitaria, lo cual me engañó pensando que era pasaje regular, ya que ella traía mochila y a lo mejor ellos eran sus hermanos.
Los dos que venían atrás tenían rasgos de familia. Venían hablando en voz baja y solo los escuchaba murmurar. No lo vi. De repente escuché que hablaron fuerte desde atrás. Sentí inmediatamente que uno de ellos me tomaba del cinturón de seguridad, jalándolo hacia atrás. El otro me apuntó con un arma de fuego. Ella tenía una navaja y me la acercó peligrosamente al abdomen. La mujer me pidió que le diera mi celular y mi cartera, que no me detuviera, que mantuviera la velocidad. Se fue revisando mis cosas mientras tanto. Me ordenaron que girara a la derecha en la siguiente calle y luego me fuera todo derecho hasta Avenida Las Águilas. Los de atrás venían discutiendo por un dinero. A lo que entendí era que ya les habían pagado por el carro y ellos todavía no lo entregaban. Ya les habían pagado por mi carro. Sentí tanta rabia que hasta me troné un diente por apretar la mandíbula. Al que le pagaron el dinero se lo gastó y ahora el otro estaba muy inconforme. Yo iba temblando con la boca seca, deseando que se me apareciera una patrulla, pero por un buen tramo todo fue puentes y túneles. Me llevaron por calles que ellos tenían muy familiares. Me estaban conduciendo a una ubicación en la que seguramente ellos operaban. Esto me empezó a preocupar porque podría significar que me llevaban a un lugar del que probablemente no iba a salir con vida. Llegamos a un sitio donde había lotes vacíos y naves industriales. Claro, tenían bien investigada la zona. Allá no se veía ni un alma, nadie que fuera testigo de lo que iban a hacer. De vez en cuando sentía la punta de la pistola tocándome el hombro y entonces sentía escalofríos en todo el cuerpo. Me obligaron a entrar a un terreno baldío que a las orillas tenía hierba crecida y unas estructuras abandonadas. Estaba 90% seguro de que me iban a hacer daño. Pero antes de que me pidieran que me detuviera, se empezaron a pelear más y hasta se estaban amenazando con las propias pistolas. Me ordenaron que me bajara. Ellos se pasaron para adelante y ella para atrás. Arrancaron y yo me quedé tirado de rodillas, mirando hacia el cielo de las 11 de la noche, maldiciéndolos y a la vez dándole gracias a Dios que me dejó vivir sin ningún golpe ni un raspón. No había notado que el carro estaba detenido como a unos 50 metros. Desde donde me encontraba, aún podía verle las luces. De pronto se escucharon 3 disparos, luego un grito, el grito de la muchacha que salió volando del carro y se echó a correr, perdiéndose entre la hierba. El carro se sacudió y se apagó. El corazón me latía al máximo. De verdad pasó lo que creo que pasó. No había ruido que viniera de esa dirección. De un momento a otro se serenó la noche. Esperé 20 minutos para asegurarme completamente de que no hubiera de qué preocuparse. Los tipos se mataron entre sí. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? Eran los únicos que no salieron del carro cuando se escucharon los disparos. Fui despacio, tratando de no hacer ruido sobre la grava del baldío. La luz de la luna me mostró la escena más aterradora que he visto en mi vida. Los 2 hombres estaban desplomados en los asientos delanteros, pero sus cabezas no tenían forma. Los disparos a corta distancia habían deshecho cualquier rasgo que los hiciera reconocibles.
todos los interiores salpicados. El tablero estaba cubierto de una capa espesa y oscura de restos biológicos. El parabrisas tenía un patrón de salpicaduras que bloqueaba la vista hacia afuera, como si alguien hubiera lanzado un balde de pintura roja y partes grises desde adentro. En los asientos de tela clara, el líquido se estaba absorbiendo rápido, expandiéndose en manchas circulares que ya empezaban a oscurecerse. Los cuerpos estaban en una posición forzada, con los brazos colgando hacia los lados. El lugar efectivamente no tenía testigos, no tenía vecinos, no tenía cámaras de seguridad, lo cual ahora jugaba a mi favor. Me puse a pensar un momento antes de hacer lo que se me vino a la mente que debería hacer: sacar los cuerpos, recuperar mi carro e irme inmediatamente de ahí. Tuve que trabajar rápido, movido por una descarga de adrenalina y terror del bueno. Abrí la puerta del conductor y el primer cuerpo, pesado y sin vida, se me vino encima, obligándome a sostenerlo de los hombros mientras sentía cómo la materia biológica me escurría en la camisa y en el pantalón. Lo saqué del coche agarrándolos por las axilas, jalando con fuerza hasta que los pies del sujeto golpearon el estribo y cayeron sobre la tierra seca del baldío. Los arrastré todavía unos metros para ocultarlos entre la maleza y, con las manos entumecidas por el frío, regresé al interior para arrancar con mis propias manos los restos más grandes que se habían quedado pegados al tablero y a los cristales, antes de que la sangre terminara de cuajar. En un momento me arrepentí de lo que estaba haciendo, porque de repente se escuchaban sonidos de patrullas a lo lejos y la paranoia estaba al 100. Antes de irme, quité lo más que pude de restos de los asientos, del tablero, de los cristales y las puertas. Me dio la 1 de la mañana en ese lugar, hasta que por fin me pude ir de ahí, tembloroso, con las manos frías, con un malestar en el estómago, con la imagen violenta en la mente, distraído. Me sentía hasta como borracho, medio mareado. Me iba a regresar inmediatamente a la casa, pero me estaba preguntando qué excusas poner por llegar tan tarde. ¿Dónde dejar el carro para que no vieran el estado en el que estaba? ¿Cómo le iba a explicar a mi familia lo que me acababa de pasar? Iba tan distraído que tomé una calle y no me di cuenta de que allá adelante había unas patrullas. Era un operativo de alcoholímetro. Me frené, me paniqué, estaba sin aliento, pensando en que probablemente me iban a detener y entonces verían el salpicadero que había adentro. 2 personas perdieron la vida en mi carro momentos antes y yo como si nada en la calle. Me estaba echando en reversa, así que llamé la atención de un oficial. Me hizo señas de que avanzara en su dirección. En ese momento recordé que a los taxis no nos detiene el alcoholímetro, nos dejan pasar porque se sabe que estamos en servicio. Me fui de ahí y por fortuna no fueron tras de mí. Sin embargo, huir de la policía no me permitió estar tranquilo. Sentía que en cualquier momento me iba a salir la patrulla que tanto había anhelado horas atrás. Por fin llegué a mi casa, metí el carro, le puse la cubierta y me subí a bañar. Cuando me quité la ropa tuve que prender todas las luces de la casa para ver si no se habían desprendido restos, ya que mi pantalón y mi camisa tenían materia. No pude dormir efectivamente.
Me hicieron preguntas la mañana siguiente, así que no tuve de otra más que decir la verdad. La prueba estaba en el garaje. Mi esposa me ayudó a limpiar el carro, a retirar y aspirar cada resto. Por más que se trató con productos, al ser un material de color claro y de tela, quedaron manchas grisáceas en el techo. Ese fue el punto de quiebre para que me volviera una persona más precavida con el pasaje que subía a mi unidad. Me estuve cuidando las espaldas durante meses porque tenía miedo de que alguien me hubiera seguido o que supieran que había omitido dar aviso a las autoridades sobre el delito cometido en mi vehículo. Un día creí que ya había olvidado el asunto. Estaba estacionado afuera de un banco terminando de hacer una llamada cuando por el espejo retrovisor vi a una persona en una posición extraña. Sentí una cortina que me bañaba de frío la espalda. La persona estaba muy cerca. Quise encender el carro, pero se me apagaba por los nervios. Miré por el otro espejo y había otro sujeto. Traté de tranquilizarme para poder prender el carro y largarme. Por suerte, todos los vidrios estaban arriba y los seguros puestos. Los tipos no se movieron de donde estaban. Tardé un poco, pero los reconocí cuando me di cuenta de que de donde estaban parados no se iban a mover. No tenían cara y por eso supe quiénes eran. Eran los tipos que se habían volado el rostro adentro de mi carro. Arranqué el taxi con un sabor metálico en la boca. Hay que tenerle miedo a los vivos, pero también a los muertos. Por fin despegué las llantas del pavimento y al hacerlo, ambos cuerpos sin cara me empezaron a seguir. Al principio me llevaban el ritmo, después empezaron a correr detrás de mí hasta que finalmente los dejé atrás. En el lugar en donde me detuve adelante, llegaron a los pocos minutos. Entonces agarré el periférico y le pisé al acelerador. A esa hora le di la vuelta a la ciudad. Cuando llegué a casa miré por el retrovisor y los tipos estos aún no me alcanzaban. Murieron en el carro. Verlos por los espejos penando me hizo pensar que la unidad no había sido limpiada en su totalidad. Pero antes de hacer cualquier cosa, una misa, rociarle agua bendita, el fin de semana siguiente decidí irme a Orizaba a vacacionar. En algunos tramos me iba lento y en otros rápido. Tan pronto veía aparecer a los rateros en el horizonte, le volvía a pisar. Llegando a Veracruz, en la noche aparecieron, uno a la altura del faro izquierdo y el otro del derecho. Sé que ya no tienen cuerpo físico y por lo tanto no se agotan, pero de lo que estoy seguro es de que esos malditos no están descansando en paz. Próxima semana tendremos la segunda parte de esta recopilación de taxistas. Si estás disfrutando y aún no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Muchas gracias y continuamos. En los grupos de WhatsApp, los compañeros todos te advierten de que debes tener cuidado cuando hagas paquetería. Ya sabes, los taxis de aplicación que te permiten llevar desde documentos, objetos, pertenencias, comida incluso. Pues debes cerciorarte que no te manden nada prohibido.
Circula la historia de un compañero que le llegó la solicitud de paquetería. Estaba cerca y el destino era una zona no tan lejana. Resulta que la policía estaba coludida y el chofer nunca se fijó en el contenido del paquete. Todavía está en la cárcel porque no le pudieron sacar mucho dinero. Eran más o menos las 9 de la noche. Llegó la solicitud. La aplicación prácticamente nunca especifica qué es lo que se envía, sino hasta que llegas con la persona. Era una mujer como de unos 60 años. Tenía a un lado una maleta. La maleta se veía pesada, pero ella insistió en que aún tenía fuerzas y no era tan vieja como para no poder cargarla. Aunque no lo creas, personas como esas nos topamos a diario. Comencé el recorrido con dirección a Avenida Camarones. Conocía bien esa zona porque un tiempo viví por ahí. Venía sobre circuito interior, a punto de salirme a la lateral para tomar México-Tacuba, cuando vi que el mapa se cerró y en la aplicación apareció la pantalla de inicio. Asimismo empezaron a bajar notificaciones, una tras otra. Ya que estaba en la lateral me detuve a revisar. Puse las intermitentes y me estacioné a la vuelta de una calle perpendicular al circuito. Viaje cancelado. Debía ser un error de la aplicación. Chequé el historial y la única información que pude obtener después de buscar en varios apartados fue que el viaje lo había terminado la persona desde su celular. Estaba tranquilo esperando a que se volviera a conectar el viaje o a que se comunicaran conmigo de soporte, yo qué sé. Pero de repente me vino una idea a la mente que hasta me perló de sudor la frente. ¿Qué hay en la maleta? Apreté un botón en el tablero que hizo que la puerta de la cajuela saltara a mis espaldas. Tardé un poco en decidirme a bajar del carro. Cuando tuve la maleta frente a mí, me tomé mi tiempo para atreverme a revisarla. Bastó con jalarla y ponerla vertical dentro de la cajuela para que el corazón me diera un vuelco. Estaba pesada como si hubieran metido 2 rocas grandes, pero estas rocas fueran suaves y estuvieran húmedas. ¿Sabes de qué te estoy hablando? De seguro había un torso y una cabeza o equivalentes. Sentí un repentino mareo y el ritmo cardíaco se me disparó. Me miré las manos. Estaba oscuro. Tuve que retroceder para que la luz de una luminaria en la esquina me mostrara las manos manchadas de rojo. Como si no fuera suficiente prueba, me llevé las manos a la nariz. Olía como el hierro y como la sangre. Ni por error me atrevería a abrir la maleta, pero ahora, ¿qué debería hacer con ella? Había una solución, y esa era acudir a las oficinas y entregar la maleta. Ese era el protocolo de siempre. Solo había que cruzar los dedos para que no me fueran a investigar, a detener y a cuestionar. Maldita sea, eso iba a pasar sí o sí. Aunque no quisiera, estaba metido en un lío. ¿Sabes cuánto tiempo me iban a suspender de la aplicación en lo que se esclarecía el asunto? Carajo, si es que no me quedaba detenido hasta que se demostrara que yo no tenía nada que ver con el paquete. Esa adrenalina que corría por mi cuerpo se multiplicó por 10 cuando alcé la mirada y vi a una persona en el primer piso de una casa, asomada por la ventana, con el teléfono en la mano, mirando en mi dirección. ¿Me habrá visto?, me pregunté ingenuamente.
Maldita sea, está llamando a la policía. Corrí al asiento del conductor, cerré la puerta y encendí el auto en el preciso momento en que las luces de una patrulla aparecieron en la esquina de la cuadra. Ahora la adrenalina estaba por 100. Llegó mi hora, pensé. Intenté avanzar, pero la patrulla me cerró el paso. Bajaron 2 oficiales de un carro y uno de otro que me llegó por atrás. Jefe, tenemos un reporte de un vecino, un reporte de actividad sospechosa. Miré hacia la ventana de aquella casa. Los policías también miraron. La persona se escondió tras las cortinas. Recuerdo que las piernas me temblaban, que la boca se me secó, que yo quería articular palabra y me trababa o decía cosas equivocadas. Estaba listo para echarme a correr, no para dar un discurso. «Abra la cajuela», me ordenó uno de los oficiales. Pero quise decirles que iba a entregar esa paquetería, que era conductor de Uber. Uno de los policías me estaba comprando la historia, pero cuando me pidió que le mostrara el viaje, no había viaje. Pero no había pero que valiera. A la segunda vez me pidieron que abriera la cajuela con voz más firme. Con las manos temblorosas presioné un botón en la llave. La maleta seguía ahí. Qué ganas de que de pronto hubiera desaparecido o que hubiera tenido la destreza de aventarla lejos del carro antes de que llegaran. Seguro había videos del momento en que me entregaron la maleta, eso me podía salvar. Pero ahora había que enfrentar el ilógico resultado de la ruleta del destino que hizo que esta noche yo aceptara un viaje de paquetería que me traería hasta este momento. Antes de que me obligaran a correr el cierre, me pregunté qué sería peor, que hubiera drogas o que hubiera restos humanos. Las manos me hormigueaban cuando corría el cierre. La luz de la lámpara de uno de los oficiales apuntaba a la tapa de la maleta, desesperada, como si quisiera hurgar, acelerar la apertura. Cuando el cierre de la maleta llegó al final, la luz de la linterna del oficial cayó directamente sobre el contenido, revelando una imagen grotesca y absurda. Había 2 cabezas, pero no eran cabezas humanas. 2 cabezas de cerdo estaban colocadas una al lado de la otra, ocupando casi todo el espacio del compartimento principal de la maleta. La piel estaba pálida, cerosa y fría, como la carne que ha estado bajo refrigeración, pero con manchas de sangre fresca que aún no terminaba de secarse y que se había filtrado hacia el fondo del beliz. Los ojos de los animales estaban entreabiertos, con una mirada opaca y fija. Encima de las cabezas descansaba un listón gris. El material era opaco, probablemente de satén económico, y contrastaba de manera violenta con el color de la carne. Sobre el listón, escritas en manuscrita, estaba la frase «Feliz cumpleaños». El mensaje parecía una burla macabra o una broma de pésimo gusto, especialmente porque el objeto estaba destinado a alguien que nunca llegó a recogerlo, dejándome con ese regalo en medio de una revisión policial. El alma me regresó al cuerpo en un instante. Los policías de todas maneras me tomaron de los hombros y me dijeron que me iban a remitir al Ministerio Público, que por la conducta sospechosa. Y me siguieron cuestionando que qué intención tenía con las cabezas en la maleta.
Le rogué tanto que terminaron creyéndome que yo estaba tan sorprendido como ellos del contenido de la maleta. Me dejaron ir con un dinero y me dijeron que me anduviera con cuidado. Fue una experiencia horrible que me dejó con un sabor amargo en la boca por varios días. Pero ¿sabes qué fue lo curioso a pesar de lo escalofriante? Que ese día había sido mi cumpleaños. El viaje por hoy ha terminado. Gracias por acompañarme hasta nuestro destino y quedarte a escuchar estas 3 experiencias. Si te quedaste con ganas de más, no te preocupes. La próxima semana encenderemos el motor otra vez para la segunda parte de esta recopilación. Antes de que te bajes y cierres la puerta, recuerda la frase de este día. Uy, joven, para allá no voy. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.